Primera de Juan 3, del 11 al 24, pero primero acompáñame a orar. Vamos a orar para comenzar. Señor, te damos muchas gracias porque podemos tenerte a ti, el Dios revelado, el Dios invisible que solamente ha sido visible a través de Jesús, y tú has hecho todo para hablarnos, para comunicarte con nosotros, para dejarnos tu palabra que es fiel, tu palabra que es digna de confianza, tu palabra que nunca cambia. Señor, y te pido en esta tarde que tu Espíritu Santo pueda estar haciendo la obra maestra, Señor, en cada uno de los corazones de mis amigas, de mis hermanas que aquí estamos juntas, Señor. Que la palabra que tú hace muchos años atrás dejaste con la intencionalidad de que hoy tú transformes nuestros corazones la hagas posible, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que por favor nos des entendimiento, Señor. Esclarezcas toda duda, Padre. Que nuestra mente esté enfocada, que quites de nosotros cualquier ansiedad, cualquier enfermedad, cualquier duda, Señor, y que podamos deleitarnos juntas en tu palabra. Te damos muchas gracias por ese glorioso amor que tú tienes para nosotros, y es en tu amor que estamos aquí, por tu amor, porque fuiste tú quien nos trajo el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, si no traes Biblia el día de hoy, atrás tenemos unas Biblias que podemos prestarte por esta tarde. Vámonos a Primera de Juan 3:11. Si no tienes Biblia, solo levantas tu mano y te la vamos a hacer llegar. Muy bien, dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y si se acuerdan, en el estudio pasado que nos compartía Dani, pudimos estudiar y conocer lo que era una mujer que era hija de Dios. Ese fue como el tema que estudiamos, que cómo se veía una mujer o cómo era esa mujer que es hija de Dios. Y ahí pudimos aprender que la mujer que es hija de Dios es aquella que ha experimentado el amor de Dios y se ha dado cuenta que ella estaba en una condición separada totalmente de Dios, y que lo que la separa de Dios es el pecado que lleva y que practica cada día, y que ese pecado la mantenía en un estado espiritual de muerte, y que esos pecados nos mantienen separados de Dios. Y es Jesús, por el amor demostrado de Dios a través de Jesús, quien nos perdona, nos limpia y nos trae esa reconciliación con Dios. Y cuando una mujer es hija de Dios, es esa mujer con un corazón arrepentido, con un corazón lleno de fe, sabiendo que Jesús es el Hijo de Dios y es el único que puede limpiarnos, transformarnos y cambiarnos. Y también vimos que la mujer que es hija de Dios es aquella que está en un proceso, en el proceso de ser transformada. Yo no soy la misma Lili de hace 10 años, ni siquiera de hace 6 meses, ni 3 meses. Dios es el que se encarga de esa transformación de tu vida de acuerdo a ser transformada como Jesús. Entonces, la mujer que es hija de Dios empieza a dejar de practicar el pecado, empieza a vivir en luz, como veíamos en el capítulo 2, y empieza a andar como Jesús anduvo. Y hoy vamos a aprender a amar como Jesús ama. Juan aquí en este capítulo, en esta parte, de esta porción del 11 al 24, nos va a seguir hablando acerca del tema del amor. Pero en esta sección va a hablar del amor hacia mis hermanos, hacia mis amigas, hacia mi esposo, de los que están a mi alrededor. Y es un tema de una forma de amar más profundo. De hecho, Juan enseña que el amar a los hermanos es tan importante para el Señor que es cosa de vida o muerte. Está en Primera de Juan 3:14. Y vamos a empezar, aquí Juan empieza haciendo un contraste entre el amor verdadero y el amor falso. Vamos al versículo 12, dice así:
3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y por eso hablábamos acerca de este tema. El amor hacia los demás es algo de vida o muerte para nosotros. Empieza aquí Juan y trae a la enseñanza a Caín, este personaje que podemos ver en Génesis. Caín fue el hijo de Adán y Eva. Y Caín, estudiando me di cuenta de algo que no me había dado cuenta. Caín era un hombre adorador de Dios, era un hombre creyente de Dios, sabía que Dios existía, conocía a Dios y ¿saben qué? Tenía comunicación directa con Dios. Dios le hablaba, él escuchaba, Dios le respondía. Así de increíble. ¿Y cómo puede una persona que ha estado con una relación con Dios así poder llegar a hacer lo que Caín fue? Y les voy a leer rápidamente Génesis 4, del 5 al 7, de la Nueva Traducción Viviente, esta parte que dice, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Génesis 4, 5, 7. Dios ya les había dado las instrucciones al hombre de cómo Dios quería ser adorado. Él dijo que iban a guardar el séptimo día de descanso y que toda una serie de cosas que ellos sabían cómo adorar. Pero ¿qué pasó con Caín? Caín rechazó lo que Dios dijo. Caín rechazó la palabra de Dios y decidió adorar a Dios a su propia manera. Y él quería amar a Dios, quería demostrar su amor, pero un amor falso. Un amor a lo que a él le convenía. Y sabes, Caín pensaba que él también era hijo de Dios, porque se sorprende que Dios no haya aceptado su ofrenda. Y dice aquí que su espíritu estaba decaído, desconcertado, pero aquí podemos ver que Juan nos dice que Caín, ¿qué dice ahí? En el versículo 12 dice, no amar como Caín, que era ¿de quién? Del maligno. Y ahí tú te pones a pensar, pero ¿ustedes creen que Caín se daba cuenta de esto? Él no se daba cuenta de esto, pero en realidad era del maligno porque no seguía la palabra de Dios, seguía su propia voluntad y seguramente lo que en su oído escuchaba los susurros de Satanás. Y Satanás siempre, mis hermanas, siempre va a buscar que tú y yo no le hagamos caso a la palabra de Dios. Él siempre va a buscar alejar a la gente de hacer la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué es lo más impactante y lo más hermoso? Que podemos ver la gracia de Dios tan grande hacia Caín. Porque le va y le advierte. Él le dice, lo confronta. Le dice, Caín, mírate. ¿Y sabes qué? Le advierte lo que venía. Y le advierte lo que había en lo más profundo de su corazón. La raíz del problema es que Caín no estaba haciendo las cosas correctas. Estaba haciendo las cosas de acuerdo a lo que él quería.
Entonces, Dios se toma ese tiempo para hacerle ver que algo había en el corazón de Caín, y esto era la envidia. Esta palabra, envidia. Y podemos ver aquí lo que la envidia hizo, y empezó en el corazón de Caín y se transformó en los hechos de Caín. ¿A qué llegó Caín? Esa envidia lo llevó hacia un enojo en contra de su hermano, que si Caín en ese momento que Dios le advirtió no lo trataba, iba a terminar muy mal. Y pensando en nosotros, tú y yo, ¿qué tan frecuente nos enojamos? ¿Qué tan frecuentemente me enojo? ¿Con quién me estoy enojando más seguido? ¿Cuánto tiempo permanezco enojada con esa persona? Y sabes, el enojo es como ese agujerito en mi suéter. Yo soy muy friolenta, normalmente compré un suéter que me encantó porque es así delgadito, pero por lo mismo que es delgadito, tenía los hilitos muy, muy finitos. Y para todos me lo ponía y me salvaba mucho del aire de aquí, ¿no? De la iglesia. Y un día vio así como que un pequeño huequito y la verdad no le hice caso. Y dije, ay, después lo saco de la bolsa y lo remendo, ¿no? Después me lo seguía poniendo y se me olvidó. ¿Y qué creen? El huequito que no ni se veía, empezó a hacerse grande, 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 a tal manera que ya el suéter quedó ya inservible, ¿no? Porque se fue deshilachando todo. Y ya cuando lo quería costurar me iba a gastar, yo creo que todo un hilo, iba a ser todo yo un suéter y ese, así como eso, es el enojo que no es tratado a tiempo. El enojo que no es tratado a tiempo se convierte en algo que se llama rencor. Y el rencor produce en ti y en mí, en mi corazón, una muy profunda raíz de amargura. Vamos a Efesios. Bueno, yo se los leo para que sea así como más breve, porque todavía me faltan muchas cosas que tomar. Pero si estás anotando y tomando nota, Efesios 4:26, Pablo nos advierte acerca de esto. Dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. No es que el enojarse sea pecado, sino que el enojo te domine. Como le dijo Dios a Caín, cuidado Caín, si tú no lo tratas hoy, tú tienes que dominarlo, no el pecado dominarte a ti. Y otra vez el Señor nos advierte, este es en otra cita, que es en Hebreos 12, 14, 15, dice, seguid la paz. Este es un mandato, chicas, seguid la paz con todos. Y luego después más adelante en la Nueva Traducción Viviente dice así, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ahí está la raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El pecado solo está esperando el momento preciso para de ahí, ¡pum!, entrar en tu vida y que se convierta en una acción y que con ello podamos pecar contra Dios. Está ansioso, fue lo que le dijo Dios a Caín, ten cuidado, porque el mal nos puede controlar si no estamos alertas. Caín, obviamente podemos saber la historia, no prestó atención a esta advertencia de Dios y en vez de seguir y obedecer lo que Dios le dice, haz lo correcto, él tomó otra decisión y siguió su propio corazón. Él siguió a su corazón que está caído y planeó que matar a su hermano y lo mató. Su envidia se convirtió en enojo, su enojo se convirtió en odio y el odio se convirtió en homicidio. Y aquí vemos la otra parte, o sea, el odio y la muerte, ¿cómo están relacionados? Versículo 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
El odio es la semilla latente del asesinato. Y a lo mejor piensas, bueno, ¿sabes qué? Si me enojo y con mi esposo puede ser que no le hable en una semana y a veces hasta es conocido mujeres que usan a los propios hijos. Ve y ándale, dile a tu papá que esto y que el otro. Y puedes ver a mujeres que guardan ese rencor o que dicen, yo perdono pero no olvido. Y eso finalmente no es perdón, es ese odio que va siendo almacenado en nuestro corazón. Y entonces a lo mejor piensas que tú puedas controlar este odio, ¿no? Y te controlas lo suficiente como no para no agarrar el cuchillo, ¿verdad? O para no hacer otra tontería, pero a lo mejor tú piensas, pues no es para mí porque no he matado a nadie. Pero recuerda que Dios nos está advirtiendo como hijas de Él, que el odio también nos hace culpables. En Mateo 5, 21, 22 es cuando Jesús empieza a hablarles de verdades reveladoras a la gente de ese tiempo. Y hablaba acerca de cómo un hombre puede pecar, ¿no? En su mente, que si ve a una mujer, que con solo mirarla, ¿era qué? Adúltero. Y en el versículo 21 al 22 Jesús dice, oíste que fue dicho, ¿no? A los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, este es así como que, pero pon atención, Caín, pero pon atención, hija mía, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. El odio nos lleva a poner al que me hizo enojar en una posición de fragilidad con el único motivo de hacerle daño, de darle donde más le duele. ¿Y qué empezamos como mujeres? ¿Cómo lo hacemos? Empezamos a hablar mal, ¿sí o no? De repente están hablando de no sé qué, pero está esta raíz de amargura en tu corazón, está este enojo. Y dices, ¿se acuerdan de fulanita? Ay, tú, así, y además está el pecado al acecho, ¿no? Hacia donde vas te la topas, o te topas que hablan de ella y tú dices, ahorita es mi momento, ¿no? Y de repente volas y vas y hablas mal de ella. Y entonces cuando tú empiezas a hablar mal de la persona de la cual estás enojada, se llama murmurar, y empiezas a murmurar contra ella y empieza su reputación ¿a qué? ¿A edificarse? Empieza a destruirse. Empieza su reputación finalmente mis palabras están matando su reputación. Mis palabras están haciendo manchar el buen nombre de una persona. Ahora, ¿qué pasa? Dice aquí este versículo que cuando leíamos acerca de que la raíz de amargura también afecta a los demás. Si tú no conoces nada acerca de esta persona y la tenías en un buen concepto, vienes tú, empiezas a hablar mal de ella, empiezas hasta aumentarle, ¿no? Quizás lo que hizo estuvo terrible, ¿no? Y está mal, sí está mal. Pero de repente con el enojo nos hace como agregarle más cosas, ¿no? Y entonces para esta persona que está ahí, pues realmente no la tenía en ese concepto. A partir de ese momento yo te aseguro que tampoco ella la va a ver con los mismos ojos de amor. Tú estás siendo ese estorbo. Este enojo es estorbo para ti y para los demás porque están haciéndole daño al prestigio, al nombre de esta persona. Entonces, el odio realmente, aparte de eso, a quien más daño hace es a la persona que odia. Es a la que más daño hace. Jesús dijo y nos dio la instrucción ahí mismo en Mateo 5, del 21 ahora al 26, dice que más nos valía ir y reconciliarnos si tú sabes que alguien tiene algo en contra tuya, ve y reconcíliate primero con tus hermanos antes de decir que me amas o antes de demostrarme que me amas con tus ofrendas. Ve y dile, pídele perdón, reconcíliate. Y al igual que Caín, esta mujer que odia y que habla mal de las personas con las que está enojada o porque
tiene todo el derecho de enojarse porque realmente la dañaron. Es una mujer como Caín, está amando a Dios falsamente y va a buscar su verdadera naturaleza con una falsa espiritualidad. Dice aquí el versículo 13: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El versículo 14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en ¿qué? En muerte. Wow. Si tú no amas, ¿vas a permanecer en qué? En muerte. Así que, hermanas, el amar es algo de vida o muerte. Igual el no amar. Entonces, el odio y el odiarse, y la gente que se está odiando, y la mujer que está odiando a los demás, y me dice y le digo, y me hace y te hago, es una característica de una persona que no ha conocido a Jesús. Eso lo podemos ver en Tito 3:3. Juan aquí nos está recordando que no nos debemos de sorprender de que el mundo nos odie. Y aquí es una comparación del sistema de este mundo con Caín. ¿Por qué Caín odió a Abel? ¿Por qué Caín empezó a tener esta raíz de amargura, esta envidia, este enojo contra Abel? Porque Abel sí siguió correctamente lo que Dios le había pedido y dio su ofrenda como Dios la había pedido. Es decir, Abel hizo las cosas correctas. Entonces, ¿qué pasó? 2 hermanos trayendo la ofrenda al mismo tiempo. A veces yo me acuerdo en la universidad que un maestro nos pedía un proyecto así, ¿no? Enorme, y que te tenías que desvelar y todos, no digan nada del proyecto, que no sé qué, porque pues nadie lo habíamos hecho, ¿no? Pero no salía y le íbamos a decir al maestro, no maestro, no pudimos, ¿cómo? Es que era muy poco y es imposible. Y no salía el matadito o la matadita que presentaba su proyecto y todos contra esa persona. Pues finalmente eso es lo que pasaba aquí con Caín y Abel, y eso es lo que pasa con el mundo y Jesús. Y por eso no debe de extrañarnos que el mundo nos aborrezca y aborrezca a Jesús, porque es Jesús quien, cuando el mundo se encuentra cara a cara con Jesús, con la realidad, con la perfección que Él es, con esa, no hay tintas, ¿no? ¿Cómo dicen? Grises, tintas medias, sino es esto y es esto. O sea, no hay de que si tu perspectiva, que si no, o sea, es eso. Y cuando ven a alguien que es verdadero, a alguien que es totalmente santo, justo, puro, pues obviamente no les gusta porque evidencia el pecado, la imposibilidad que tiene el hombre de hacer las cosas perfectas. Y entonces el mundo se va a revelar con todo lo que Jesús es y con todo aquel que refleje a Jesús. Entonces aquí Juan nos está diciendo, Caín solo puede tomar 2 decisiones ante hacer lo que Dios le pide. Y tú como mujer solo puedes tomar 2 decisiones en lo que Jesús te está pidiendo esta tarde. O que te arrepientas y cambies, como le dijo Dios, ahorita, en tanto que puedas, haz las cosas correctas, o a atacar a lo que pone en evidencia, esconder, quitar y seguir haciendo lo que yo quiero. Cuando una mujer con odio en su corazón abre sus puertas a Jesucristo, entonces ella podrá tener todo el poder que resucitó a Jesús de los muertos para cambiar ese odio a amor. Va a tener a Jesús junto a ella. Va a estar Jesús llenándola para poder transformar de ser una homicida a una mujer llena de vida eterna. Y con esa posibilidad de amar. Entonces,
¿Cómo puedo amar al que me hizo daño? Es que no, Lili, tú no sabes lo que esta persona me hizo a mí, si te contara. A Dios, o sea, a la persona que le pudieron hacer lo más vil, que es a Jesús, es al que fue capaz de perdonar y amar. Entonces ahora vamos a ver cómo se ve el verdadero amor, cómo es amando verdaderamente al estilo de Jesús, cómo amar verdaderamente a los demás con hechos y en verdad, que ese es el tema de hoy, la mujer que ama de hecho y en verdad. Lo dividí en 3 puntos. Uno, vamos a ver que cómo puedo amar a los demás es teniendo una clase de amor que se llama ágape hacia los demás, tener un amor ágape a los demás, perdonándonos unos a los otros y sirviéndonos unos a los otros. ¿Me acompañas a leer el versículo 16 de nuestra porción de hoy? Vamos a leer del 16 al 18. Dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor ágape. ¿Sabías tú que existe el antídoto perfecto para el odio? El antídoto perfecto para el odio es el amor ágape. Y este amor no podemos tenerlo a menos que yo no conozca el perdón de Jesús en mi vida. A menos que yo no conozca y experimente el amor de Jesucristo en mi vida. Y a menos que yo no haya rendido mi vida a los pies de Cristo. Efesios 5:2 dice así: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como un aroma agradable a Dios. Este amor ágape, cuando está en una hija de Dios, es ese aroma agradable a Él, es esa ofrenda digna como la de Abel. Y este tipo de amor no es, hay diferentes tipos de amor, ¿no? Y me acuerdo, no sé si fue el pastor Edgar que decía que ya la palabra amor está muy manoseada y dicen, ay, amo las enchiladas suizas del Sanborns, ¿no? Pero no, hay varios tipos de amor. Uno de los tipos de amor, pues, es el amor fileos, que es con los hermanos, el amor eros, que es con la pareja. El amor ágape, que este es un amor a un nivel más profundo y es un amor a nivel espiritual. Es un amor a nivel espiritual y por lo mismo que es un amor a nivel espiritual, tú no lo puedes dar si tu espíritu está muerto. Es necesario que ti pueda resplandecer la luz de Jesús y darte cuenta que solo Jesús puede darte vida eterna y reconciliarte con Dios. Y cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón y le dices y reconoces que Él es Hijo de Dios, es cuando su Espíritu entra en ti. Y es el Espíritu Santo quien te equipa de esta clase de amor, que es el amor ágape, y que involuntariamente lo vas, así como dicen, transpirando por los poros, ¿no? Es ese el amor ágape. Es ese tipo de amor a nivel espiritual y la más profunda forma de amor. Es el amor que vimos con el estudio pasado con Dani. ¿Se acuerdan que leímos primera de Corintios 13? Que el amor es benigno. Finalmente enfoca, es el amor que deja de pensar en mí misma. Es el amor que ya no tiene envidia porque ya no estoy pensando en lo que yo quiero, ¿no? Es el amor que ya no es presuncioso porque pues ya no me importa pues que me tomen o no en cuenta, o sea, para mí los demás son primero. Es ese tipo de amor que renuncia a sí mismo para el bienestar de otros. Es el tipo de amor en el que lo das sin esperar nada a cambio, ni siquiera un gracias.
Entonces, este tipo de amor ágape es lo que te va a ayudar a poder amar a tu enemigo o a la persona que te hizo daño. Y sabes, sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Cuando tú tomas la decisión de amar ágape a alguien, no lo hagas con la motivación de que ahora sí que me devuelva, ¿no? Ahora sí que me dé, ahora sí que a ver, ¿no? Sino que sin esperar recibir nada a cambio. Jesús entregó su vida en esa cruz, sabiendo que muchos lo iban a rechazar. Muchos. Y lo dio. Él dice que a él no lo crucificaron porque lo cacharon, no. Él puso su vida en esa cruz por amor ágape a ti y a mí. Dice Juan 13:35, ¿cuál es la evidencia de ser la verdaderamente hija de Dios? Dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Muchas mujeres se me han acercado y me dicen, es que Lili, no estoy segura si realmente soy hija de Dios. O sea, como que no seré, pero ya recibí a Jesús como que muchas veces y he orado muchas veces y no estoy segura. Es nada más cuestión que tú veas, ¿estás amando? Aquí nos dice, la verdadera prueba, Jesús lo dijo antes de irse, la verdadera prueba que van a tener, la verdadera prueba de ver un amor no fingido, la verdadera prueba de ver un amor verdadero, es cuando mis discípulos se amen unos a los otros. ¿Y quiénes son los otros? Claro, mis hermanos de Calvary, mis hermanas de Calvary, ¿no? Sí, pero no nada más son ellas. Bueno, pues mi esposo, aunque no se lo merece, ¿no? También tu esposo, tus hijos rebeldes, también tus hijos rebeldes. La persona que me estafó, también la persona que te estafó. No, pero pues ella no tiene a Cristo en su corazón, como que no entra porque no es hermana, ¿no? Pues, ¿sabes? Jesús nos los dijo. Él nos dijo que la persona que nosotros debemos de amar es a los enemigos. Y tú puedes decir, no, pero pues, ¿en dónde lo dice, Lili? Bueno, ahí te va. En Mateo 5, 43 al 45. Él instruye a sus discípulos y les dice, ¿saben qué? Ustedes no se alegran de que se amen entre ustedes, porque no hay ninguna diferencia entre ustedes que me conocen, que han entregado su vida a mí, que son mis discípulos, que los de allá afuera. Pues sí, qué padre es amar al que te da cosas bonitas, al que te trata bien. Dice que nosotros los instruyó a que aún a nuestros enemigos, a los que me maldicen, a los que me aborrecen, a los que hablan mal de mí, a los que me ultrajan, a los que me persiguen, a esos tengo que amar. Amor ágape. Ay, pero como que no te suena un poco injusto, Lili. O sea, aparte de que se sale con la suya, hace la maldad, me lastima, ¿la tengo que amar? Pues ¿sabes qué? Sí, porque nosotros estamos buscando ser transformadas como Jesús y Jesús es nuestro ejemplo. Y Jesús, al entregar su vida por ti, quiero que sepas que era su enemiga y que estabas haciendo todo lo que él aborrecía. Y él dio su vida y demostró su amor, su perdón y su gracia y sobre todo su gran misericordia hacia ti y a mí. Y esa es la naturaleza de Jesús. Es la naturaleza de Jesús, hacer el bien aún a los malos. En la palabra vemos que Dios hace llover tanto a los buenos como a los malos. Es una característica de nuestro Dios, amar aún a los que hacen mal. Pero la prueba del amor de verdad no es simplemente el hecho de, bueno, ok, me cae mal, me hizo, no, está bien, ya,
voy a parar de hablar mal de esta persona, ya no voy a girar mis ojos cuando llegue, ya no la voy a barrer de arriba para abajo, ya no. El amor va más allá de el no hacer. ¿Saben por qué? Porque Jesús te dice, hazles el bien. Hazles el bien. ¿Y cómo Dios espera que yo ame a mis enemigos? Dios me pide, número 1, que los bendiga. Ahí en Mateo lo vimos. ¿Qué es lo normal? Normalmente es que tú dices, ay Señor, ojalá que ahorita que cruce la calle el camión así la aplaste, ¿no? Ese es como que nuestro, ay, que se le caiga la falda y que todos se rían de ella, ¿no? O sea, cosas así pensamos cuando está ese odio, ese rencor en nuestro corazón. Pero Dios dice, no, tú debes de bendecir a esa persona. Bendecirla es pedirle al Señor que le vaya bien, que le perdone, que alcance misericordia. Número 2, que si tengo oportunidad de hacerle bien, lo haga. Si tienes oportunidad de darle el raite a su casa, sí, que le des el raite. Que tienes oportunidad de orar por ellos o por ella, que lo hagas. Que si le tengo que hacer el desayuno a mi esposo, que tengo un mes sin hablarle, porque esto y esto, que le hagas el desayuno y unos huevitos rancheros bien bonitos, bien deliciosos. O sea, hacer el bien. ¿Y qué pasa si no lo estoy haciendo? Lili, lo que tú me estás diciendo está así como que imposible. Pues yo nada más quiero comentarte, ¿qué pasa si no estoy amando a mi prójimo? El amor que estás tú pensando tener hacia Dios, como el amor que pensó Caín tener hacia Dios, no es real. Finalmente, todo lo que tú hagas es para Dios, para agradar a Dios. Y si sabes que el amar ágape, no solamente a los de tu casa primeramente, que es nuestro deber, los de la iglesia, sino a los enemigos, va a ser esa ofrenda agradable a Dios, ese olor fragante a Él. Número 2, ¿cómo podemos demostrar amor verdadero? Es perdonándonos unas a las otras. Si yo te he hecho algo, por favor, perdóname. Y si no me acuerdo, pues ya sé que tú entiendes que soy muy distraída, pero es una y otra vez, perdonándonos unos a otros. No podemos perdonar porque finalmente en nuestro corazón dices, ay, no es que no lo siento todavía, ¿no? Pero no se trata de lo que lo sientas o no. Tú y yo tenemos el poder para perdonar porque Dios simplemente nos los está pidiendo, porque es un mandato. Colosenses 3:18 dice, y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben, o sea, es ahí el deber, deben perdonar a otros. Y Mateo 6, del 14 al 15 dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero, ahí está el pero si te niegas a perdonar a los demás, ¿qué crees que va a pasar? Dice aquí Mateo, tu Padre no perdonará tus pecados. Esto es el amor de Dios. Hay una condición para su perdón. ¿Sabes cuál es la condición para que Dios te perdone? O sea, todas fallamos a cada rato y a cada rato necesitamos el perdón del Señor. Pero el requisito para que tú recibas el perdón de Dios es que tú perdones igual como Él te está perdonando a ti. Ahí está la parábola de los 2 deudores. Ahora, ¿qué estorbos puedo enfrentar para que no me están dejando perdonar? Y esto tenemos que estar súper alertas, porque a veces
como que se nos va la vida y así como que mientras no te toquen ese vals, no te duele, ¿no? O sea, es como la astillita que nos decía Edgar, a veces te pasa algo en la mesa de madera y se te entierra una astilla y nunca la quitaste, y ahí está, y bueno, pero no es nada más que te toques esta parte cuando no duele. Y el perdón, a lo mejor no hemos retrasado y retrasado el perdón, y hay estorbos para que vivimos que no nos ayudan a perdonar, y uno de ellos es porque debemos de darnos cuenta, así como Dios le dijo a Caín, date cuenta, es que busco hacer justicia con mis propias manos, por eso no perdono, porque yo estoy buscando, me hizo, pues me la paga, ¿a que no? ¿No? Me hizo, le hago, me dice, le digo. Busco hacer mi propia justicia con mis propias manos. Que pague la que me hizo, ¿sí o no? Mientras yo tenga esta mentalidad, difícilmente voy a poder perdonar. Quiero hacer lo que solo a Dios le corresponde hacer. Y ¿sabes? Solo a Dios le corresponde hacer justicia, porque Él sí es justo. Yo no. Yo no soy justa. Y fíjate, hay Elizabeth Elliot dice que es cuando perdono que me libero de la injusticia de otros. Cuando tú perdonas, tú eres liberada de esa injusticia que cometieron contra tuya. Porque cuando perdonas, estás diciendo, Señor, yo no puedo hacer nada, ni para lastimarlo, ni para hacerle, ni para agarrar justicia, pero tú sí. Y reconoces que Dios es el único que puede hacer justicia. Número 2, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que busco cuando no perdono? Y me amacho, ¿no? Y así me agarro. Estaba yo escuchando un estudio de Nancy Lee DeMoss que cuando no perdonas es estar detrás de los barrotes y estás ahí y estás duramente, ¿no? Agarrando los barrotes de no querer perdonar. Y es cuando quieres defenderte, quieres quitar cualquier responsabilidad que se te haya atribuido injustamente, que la otra persona haya hablado mal de ti y que tú quieres como limpiar tu propio nombre o tú arreglar las cosas, ¿no? Defenderte. Es cuando más me estoy agarrando detrás de esos barrotes que me tienen aprisionadas, donde está el odio y el rencor. Cuando no quiero que la otra persona se salga con la suya, no. ¿Por qué? ¿Qué injusticia? No, ¿qué? ¿Por qué se va a salir con la suya, no? O cuando no quiero ceder mi deseo de querer humillar a la otra persona, porque quiero humillarla, quiero seguirla ahí, hablando mal de ella o de la persona, ¿no? Y esos son esos barrotes que te van a tener prisionera, aferrándote a no querer perdonar. Pero ¿sabes? Hay 6 pasos que te van a ayudar. Te van a ayudar para perdonar a la persona que te esté ofendiendo. Y si tienes dónde apuntar, anota. Primer paso que te va a ayudar para perdonar a otros es recibir la gracia de Dios. Mateo 18, 21 al 35. Ahí es la parábola de los 2 deudores. Cuando Dios perdona nuestros pecados, Él los arroja al mar. Y Corrie ten Boom decía, este era como que su dicho de Corrie ten Boom, que fue quien en su casa ocultaban a judíos, y ella tuvo que irse después por eso a un campo de concentración con su hermana. Y ella decía, hablaba mucho de asunto del perdón, y decía que cuando Dios perdona nuestros pecados, los arroja al mar. Y después de haberlos arrojado al mar, Él pone un letrero que dice, prohibido pescar. Entonces, esa es la gracia que Dios nos da. Ese es el perdón que Dios nos da. Número 2, reconoce ante Dios. Reconoce el daño que esta persona te ha hecho.
Reconoce lo que te duele. No lo trates como de que, así como que mientras no le hago caso a la astilla, está muy bien. No lo ocultes, díselo al Señor. Sé franca y si se fijan, Dios le da la oportunidad a Caín, que le dice: Caín, ¿por qué estás decaído? Él quiere que nosotros vayamos con Él, que seamos sinceras, que le digamos: Señor, me han ofendido así y así. Jesús lo hizo y le dice: Señor, pero no tomes en cuenta su pecado. Número 3, renuncia a tus derechos. Eso significa morir a nosotras mismas, renunciar a nuestros derechos, renunciar a tu derecho. Pierde tu vida por Jesús. Así como Jesús renunció a ese derecho que tenía de tener la gloria, de estar con el Padre, renunció a ese derecho al venir a poder cumplir la condena que tú y yo teníamos que pagar. Así nosotros renunciemos a nuestros derechos. Número 4, perdona a la persona que te ofendió, aún y que ella o esa persona no te pida disculpas jamás. Perdona. Ve ante el Señor y haz esta transacción en privado de: esto es lo que me hizo, Señor, ten, y aquí va el perdón. Y ora por esa reconciliación. Ora para que el Señor la bendiga. Ora para que Dios la cambie y transforme a esta persona. Y ora para que el Señor pueda poner el tiempo de restauración. Y les quiero leer algo que leí acerca del perdón sobre Juan Wesley. Juan Wesley fue el fundador de la Iglesia Metodista. Y dice que una noche un hombre que se encontraba al costado de un camino detuvo al evangelista Juan Wesley y le robó todo su dinero. Wesley le dijo al hombre: si llega el día en que quiere dejar este camino de maldad y vivir para Dios, recuerde que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y no pasado unos años después, fue que un hombre detuvo a Wesley después de una reunión en la iglesia y le dice: ¿me recuerda? Le preguntó el hombre, ¿no? Y una noche yo le robé a usted y usted me dijo que la sangre de Cristo limpia todo mi pecado. Confié en Jesús y Él ha cambiado mi vida. Historia real. Ese es el tipo de perdón que debemos de ofrecer y dar para salvación. Número 3, servirnos unos a los otros. La tercera forma en que una mujer puede amar en hecho y en verdad es servirnos. Dice el versículo 17 y 18: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor involucra más que palabras. Requiere acciones concretas, acciones palpables. El amor verdadero no se trata solo de tener bonitos pensamientos. ¡Ay! ¿Y qué tal si le hago esto? ¿Y qué tal si le llevamos a esta hermana esto? Tampoco se trata de sentimientos bonitos, sino de acciones. El amor cristiano abarca una palabra que se llama sacrificio. Jesús dio ese sacrificio por amor. Y nosotros debemos de dar ese sacrificio y servicio a los demás, a mis hermanos. Cristo no solamente nos habló, sí, los amo, ¿no? Sino que Él lo demostró al ir a esa cruz. Romanos 5, 6 al 10 dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. La prueba de amor del cristiano no está en decir en voz alta, ¿no?
que, yo amo a la iglesia, sí, cómo amo Calvary, ¿no? Sino en ayudar al hermano en necesidad en silencio. Amar, ayudar en silencio a esa persona que está en gran necesidad. El fruto del amor, chicas, es el dar. Dios nos amó tanto que, dice, que nos dio a su Hijo. Una mujer no necesita odiar a alguien para ser culpable de pecado, ¿sabes? Lo único que tú y yo tenemos que hacer para ser culpable de pecado es ignorar a nuestros hermanos. Es ignorar o ser indiferente a las necesidades de los demás. Y aquí habla eso de que no cierren el puño, ¿no? Dice que la persona que dice al hermano y cierra contra él su puño, y el cerrar es poner pasador, tranca, 3 llaves, voltearte para la pared. El amor no ignora la necesidad. Y como último punto, ¿cómo demostramos amar en verdad y en hecho a Dios? Y son 3 puntos rapiditos que les voy a dar. 1, teniendo un corazón irreprensible, un corazón obediente y un corazón confiado. En el versículo del 19 en adelante dice: y en esto conocemos que somos de verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. La relación de mujeres creyentes en Dios afecta esta relación con Dios de acuerdo a cómo está mi relación con los demás creyentes. A veces nuestro corazón nos va a condenar y nos va a acusar, a veces incorrectamente. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, chicas, no olvidemos que es engañoso. Sobre todas las cosas, nuestro corazón es engañoso. Una mujer creyente que anda en amor tiene un corazón abierto hacia Dios y sabe que Dios jamás la va a juzgar de una manera equivocada. Ninguna mujer creyente debe tratar así, como, no pasa nada con el pecado, livianamente. Pero tampoco es así como que siempre, ¿no? Cargando, así que no, Dios no me puede perdonar, ¿no? Es como un extremo, irnos al otro extremo, ¿no? De tratarnos bien duras a nosotras mismas. En Salmos 44:4 dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Salmo 26:2 dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame y examina mis íntimos pensamientos y corazón. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tiempo estás pasando en silencio ante la presencia del Señor, dejando que Él revele tu pecado y que lo confronte, así como Él pasó tiempo con Caín? Entonces, debo de tener un corazón obediente. Cuando el Señor te revela en esos momentos, arrepintámonos y volvamos al Señor, pedirle que Él nos ayude. 2, demuestro mi amor a Dios con un corazón obediente. Dice el 22, y cualquier cosa que me pidan, la vas a recibir. ¿Por qué? Porque dice que nosotros hacemos las cosas que son agradables a Dios, es decir, le obedecemos. No cualquiera puede recibir todo lo que le pide a Dios, y saben, a veces decimos, no, tú pídele y pide que recibirás, y no es así. Aquí el Señor dice que la persona que es obediente va a recibir, porque finalmente va a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios.
Ahora, si yo no estoy cumpliendo los mandatos del Señor, si sigo enojada con mi esposo, si sigo enojada con mi hijo, si sigo enojada con mi suegra, no esperes que Dios conteste tus oraciones. Lo dice ahí 1 de Pedro 3:7. Eso es estorbo para tus oraciones con el Señor. El gran secreto de que podamos tener oraciones contestadas es mi obediencia a la palabra de Dios. Si me amáis, dice, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Y por último, tener un corazón confiado. El que guarda sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu que nos ha dado va a traer paz y confirmación de tu relación con el Señor. Jesús dijo, yo voy a rogarle al Padre y Él les va a dar otro consolador, otro igual que yo, otro igual que tierno que yo, otro igual que amoroso que yo, que es el Espíritu Santo, y Él va a permanecer en ustedes. Así que es el Espíritu Santo quien va a confirmar nuestros corazones y nos va a dar fe si realmente somos hijas de Dios y estamos verdaderamente siendo hijas que amamos a Dios en hecho y en verdad. Como conclusión, una mujer que permanece en odio es como una homicida y pertenece al diablo como Caín. Número 2, la mujer que decide no perdonar, Dios le condiciona su perdón a ella. Número 3, la creyente que es indiferente a las necesidades de los demás, esta vive en la carne y no ha sido perfeccionada en amor. Número 4, la única manera de dar un amor de hecho y en verdad es permanecer en el amor de Cristo, para solo así poder amar a los demás como Cristo le amó a ella. Y saben, esta es la verdadera vida de gozo, esta es la verdadera vida de libertad que nos da el Señor. Esta es una vida en donde tú puedes tener tus oraciones contestadas. Asegura tu corazón, vives confiada, a pesar de cualquier dificultad, de cualquier cosa que pase en tu vida.